Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Recordando estas palabras del Señor, Radio Televisión Oriente, Canal 8 del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, presenta su programa Canto a la vida y a la libertad. La voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Un programa dirigido por la Pastoral de la Cárcel. Como miembros de la Iglesia Católica, nuestra misión es anunciar la buena nueva a los hombres y mujeres vinculados al mundo penitenciario. Canto a la vida y a la libertad. Les damos la bienvenida a esta edición de hoy. Por uno de estos Buenos días con todos. Buenos días para todos ustedes. Sábado 12 de junio del 2021. Y estamos en la etapa que estamos. Nuestro amiguito, el que para borrachito aquí delante, hoy no ha venido porque se ha ido a la OMPE a ayudar a terminar de contar los votos para saber qué Perú vamos a tener. Ya nos contará la próxima semana cómo ha ido el conteo. Y quiero empezar limpiándome el hígado. Me han enviado una lista para hacer compras. Y punto primero, carbón. Pero no me dicen cuánto. O llevo al carbonero para que haga el carbón dentro. Entonces, con tanta gente que les hacen sus compras, les apoyan desde fuera, los únicos que le pedimos que hagan bien la lista. Y facilitar bien y el servicio de ustedes. Entonces, todo el carbón que me encuentre lo llevaré. Como no especifica. ¿Se escucha o no? Ya. Pues tendré que ir. Me dice. Y la segunda cosita para el amigo Ramón Caguaza, para cuando pueda, una vez pasada la cuenta, una timbradita, pues tenemos un encargo. Una vez limpiado el hígado, queremos mandar un cariñoso saludo al padre Profetanio, el rector del seminario, que el día de mañana está cumpliendo sus 15 años. Felicidades, padre Profetanio. Y me parece que hoy las mujeres privadas de libertad en el establecimiento penitenciario de Yurimaguas hoy están de suerte, porque hoy sí les toca ver el programa, ver la televisión, el programa o lo que quieran. Hoy sí les toca ver el programa. Y como este programa está hecho o nació para unir la cárcel y la calle, saltando ese muro social, ¿no?, con algo específicamente para las personas privadas de libertad.
nos vamos de frente a ello y hoy nos acompaña el amigo Alfonso. Alfonso, por favor, ese videíto donde pone Maricruz, el número 3, el número 4 y el número 5, lo pone seguidito uno detrás de otro. Unas palabras, un saludo para la persona que te trajo al mundo. ¿Cómo te sientes hoy? Muy feliz Fuerte. por esto. Me siento muy feliz por esta pequeña fiesta que me están haciendo mis abuelitos, mis padrinos, mis Estás rodeado con toda tu familia. ¿Sabes? Yo decía a mi mamá que le extraño, que le quiero ver pronto. Ella te va a escuchar y te va a ver el sábado. Y bueno, hoy desde allí lo estás celebrando también. También te manda mucho cariño. Y lo importante es que tú lo pases bonito con toda tu familia. ¿Alguna última palabra de tu mamá? Vale, muchas felicidades y te sigas divirtiendo. Gracias. Bien, y son imágenes del cumpleaños de la hija de la señora Maricruz, sus 15 años, que suele ser una fecha bastante sentida, ¿no? Y por las razones no pudo acompañar a su hija, y al menos hemos querido acercarle de alguna manera con estas imágenes, ¿no? Como diciendo que este micrófono y esta pantalla está abierta para acercar un poco la realidad de la calle con la realidad de dentro. Y le deseamos lo mejor a esta adolescente joven en esa nueva etapa de su vida que marca al cumplir los 15 años, y que pronto puedan abrazarse con su mamá, recuperar toda una vida familiar suspendida por una serie de años. Felicidades, Maricruz, saludo para todas tus compañeras también, y la vida la tenemos que hacer continuar, con momentos dolorosos tal vez como este, pero tenemos que hacer continuar la vida, ¿no? Tenemos más imágenes del cumpleaños que según vayamos desarrollando el programa, de repente tenemos oportunidad, porque te digo, Maricruz, ahí hay saludos de los compadres, de varias personas, pero vamos a darnos el tiempo.
Ahora queremos compartir con ustedes, y como se dice, viene como anillo al dedo, en esta etapa de elección, de incertidumbre y de tantas ideas y pensamientos que surgen por todo lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo del 26 al 34, nos dice Jesús: escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre echaba semilla en la tierra, esté dormido o despierto, de noche o de día, la semilla brota de cualquier manera y crece sin que él se dé cuenta. La tierra da fruto por sí misma. Y le digo también, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Qué comparación podremos dar de él? Es semejante a una semilla de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas que se echan a la tierra, pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto. Bien, el Evangelio nos habla de echar la semilla en la tierra, de sembrar la semilla, y resaltamos lo que nos dice, que crece sin que el sembrador se dé cuenta. Hoy día hacemos y podemos hacer muchos trabajos telemáticos por internet, cibernéticos, en casa, desde casa. Hoy día podemos hacer compras cibernáuticamente desde casa. Hoy día hacemos o podemos hacer operaciones bancarias en casa o desde casa. Y cada día nos ofrecen más, entre comillas, oportunidades para hacer con y desde el celular sin salir de casa. Incluso con las videollamadas, los mensajes, vamos perdiendo el acercamiento con las demás personas y entre las personas. Es un poco la realidad en la que hoy día socialmente estamos viviendo. Pero sembrar, el trabajo del chacarero, sembrar solo se puede hacer presencialmente, llevando la semilla a la chacra y poniéndola en la tierra de cultivo que ya debe de estar preparada. Y esa semilla, por tanto, necesita una persona que la lleve a la chacra y la siembre. El Evangelio nos dice: el hombre esté dormido, despierto, de noche o de día, la semilla brota de cualquier manera y crece sin que él se dé cuenta. La tierra da fruto por sí misma. Por tanto, la tarea del sembrador, del chacarero, es llevar la semilla a la chacra y sembrarla. Para ello ha tenido que preparar antes la chacra. Pero nos preguntamos, a la luz de este Evangelio, ¿cuál es la semilla? ¿Dónde hay que sembrarla? ¿Quién tiene que sembrarla? La semilla es la palabra de Dios, el Evangelio, la semilla es Jesucristo. Pero recordamos que Jesús nos está hablando del reino de Dios, de que Dios reine en nuestro mundo, y pensemos en las elecciones. Queremos que gane tal o cual, y parece que con eso termina toda nuestra responsabilidad ciudadana. Pero ¿qué hemos puesto de nuestra parte? El Papa Francisco, en el documento sobre la alegría del Evangelio, nos quiere iluminar, ¿no?, que la propuesta del Evangelio no es solo la de una relación personal con Dios. Me encierro en el templo, me encierro en el culto, me encierro en la oración, me encierro en la alabanza. La propuesta es el reino de Dios. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social, y por eso digo, viene muy bien a la situación política de elecciones acá en Perú, pero también para otros países, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales. O sea, el reino de Dios no se encierra en el templo, en el culto, en la iglesia, templo. El reino que se anticipa y crece entre nosotros lo toca todo. Por tanto, se nos está llamando, ¿no?, a lo que debe de ser nuestra presencia cristiana en el mundo para hacer realidad ese reino de Dios. Por tanto, ante todo esto, ¿qué hacer y cómo hacerlo? ¿Cómo vivir desde la fe y cómo vivir desde el Evangelio?
Para ello recordamos también unas palabras del Papa Francisco cuando estuvo en Perú, en la misa en Lima, el día que ya se despedía, cuando nos habla del reino de Dios es encontrar a Jesús que se mezcla vitalmente con su pueblo, que se implica e invita a todos. El reino de Dios, Jesús que sigue caminando por nuestras calles, sigue al igual que ayer golpeando puertas, golpeando corazones para volver a encender la esperanza y los anhelos, que la degradación sea superada por la fraternidad, la injusticia vencida por la solidaridad y la violencia callada con la paz. El reino de Dios está entre ustedes, allí donde nos animemos a tener un poco de ternura, compasión, donde no tengamos miedo a generar espacio para que los ciegos vean, los paralíticos caminen, los leprosos sean purificados y los sordos oigan. Por tanto, el reino de Dios es, digamos, hacer este mundo como Dios quiere, y no lo van a hacer los gobernantes. Ellos tienen una tarea, lo vamos a hacer nosotros. Por eso Jesús nos lo enseña muy claramente con su propia vida, cuando en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo del 7 al 10, nos dice: mientras vayan caminando, proclamen que el reino de Dios se ha acercado. El Dios que se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. O sea, tenemos que dar testimonio, signo de esa vida que Dios quiere, ¿no? En el documento de Aparecida, un documento que lamentablemente está por estrenar, aunque los obispos han planteado, ¿no? Volver a reflexionar sobre este documento para ponerlo en práctica, ¿no? Cuando nos habla que ser discípulo y misionero de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida, trabajando por la dignidad de los seres humanos, trabajando por todas esas situaciones y estructuras que tenemos que cambiar. Por tanto, el reino de Dios, como nos dice el documento, es Jesucristo mismo, su vida, ¿no? Ante esta palabra nos preguntamos, ¿dónde hay que sembrar esa semilla del reino de Dios? ¿Dónde? Doy unas pautas. Hay que sembrarla en la educación. Sabemos cómo está hoy la educación, no por la pandemia ya de antes, pero ahora está peor por tantos niños que están excluidos de la educación. Y el sistema educativo virtual no está dando resultado, está causando estrés, desgastando la vista, malogrando la cabeza. Hay que sembrar en salud. Tenemos un hospital nuevo, pero tenemos mejores condiciones de salud, mejor atención. Ha desaparecido con cambiar de hospital, ha desaparecido la corrupción, o del hospital viejo se la han llevado al hospital nuevo. En otras instituciones del Estado. También hay que sembrar el reino de Dios en la zapafa. Todos hablamos de la corrupción desde los gobernantes, pero no miramos la corrupción en eso que es día a día la vida de muchos padres de familia, como es en la zapafa. Hay que sembrar el reino de Dios en los barrios, en los asentamientos humanos, pensar en los niños de la calle, en los niños explotados. Creo que en estos días se celebra el Día del Niño Trabajador y hemos invitado a una persona, ojalá llegue para hablar del tema. Hay que sembrar el reino de Dios en las empresas, donde también hay explotación laboral y nos callamos. Hay que sembrar el reino de Dios entre los ancianos, en los emigrantes, por esa forma de vida, que hay que hacérsela más digna. En nuestra misma iglesia tenemos que sembrar el reino de Dios. Por eso el documento de Aparecida, con bastante sabiduría y movido por el Espíritu, nos dice: las condiciones de vida de muchos abandonados, excluidos e ignorados en su miseria y dolor contradicen este proyecto del Padre e interpelan a los creyentes a un mayor compromiso a favor de la cultura de la vida. O sea, pensemos si la vida que estamos teniendo es la que Dios nos quiere de nosotros. Por eso la religión no es el opio del pueblo, pero vivir mal la religión sí, porque podemos caer en un conformismo, ¿no? El reino de Dios, por tanto, es una vida plena y digna para todas las personas. Si miramos a Jesús, Jesús defiende la vida y acoge a todos, ciegos, cojos, paralíticos, sordos, mudos, enfermos mentales, porque curarse es tener vida, y no solo la curación física. Jesús se pone al lado de los que sufren. Jesús convive con quienes la sociedad rechaza.
prostitutas, pecadores, paganos, samaritanos, leprosos, poseídos por los demonios, mujeres, niños, enfermos, publicanos, pobres. Jesús combate el hambre, la enfermedad, la tristeza, la ignorancia, el abandono, la soledad, la letra que mata, la discriminación, la injusticia, el miedo, el pecado, la muerte. Jesús está al servicio de la vida y nos recuerda también este documento de Aparecida con una lista que es transcripción del Evangelio. Jesús viene a dar vida y se pone al servicio de la vida, ¿no? Cuando sana, cuando, lo que hemos dicho antes, cuando libera, cuando perdona, cuando acoge. Y a Jesús que no le importa que lo traten de comilón, de borracho, por ese comportamiento suyo, ¿no? Jesús está al servicio. Lamentablemente muchas veces nos quedamos como espectadores esperando que los cambios lo hagan los gobernantes, al candidato que hemos elegido. Y olvidamos nuestra responsabilidad, sobre todo si somos cristianos, ¿no? Por eso invito a que miremos las actitudes y el comportamiento de Jesús. ¿Qué es el reino de Dios, por tanto? Es la alternativa a la sociedad injusta. Y mucha gente sí están orando a Dios para que esto se solucione, pero tengo que comprometerme, porque el reino de Dios es la esperanza de una vida nueva, y esto ya nos lo dice el libro del Apocalipsis. Es el libro que siempre se habla para hablar del Selsei, del anticristo. No, tiene un mensaje de esperanza. En el capítulo 21 ya nos habla del cielo nuevo y la tierra nueva, pero no arriba, sino aquí en la tierra, donde no habita el mal, la injusticia, donde no haya dolor. Ese es el deseo de Dios, ese es el sueño de Dios. El reino de Dios, por tanto, es una posibilidad de cambio, y el estilo de vida es el que nos presenta Jesús en el mensaje conocido como la bienaventuranza. Por eso esos buenos deseos que se hablaban cuando la pandemia era fuerte, ya los tenía Jesús, y nos los presenta en el Evangelio y los vivió hasta que le ocasionó la muerte. Pero nosotros, según va pasando la pandemia, parece que vamos olvidando esos buenos deseos, de que de esta vamos a salir mejores. Hasta ahora estamos más jodidos, aquí y en muchos países del mundo. Luther King tuvo un sueño y dio la vida por ello, porque no era un sueño de dormido, sino un sueño de despierta. Por eso tenemos los mismos sentimientos que Jesús, o cuando pedimos el bautismo queremos un cartón que diga que estoy bautizado, o es porque quiero vivir como Jesús, como nos dice la carta a los Filipenses, ¿no? En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6, nos dice: vean en qué conoceremos que estamos en Jesucristo. El que dice yo permanezco en Él, debe portarse como Él se portó, debe vivir como Él vivió. Y en Colosenses 2, capítulo 6 nos dice: puesto que ustedes aceptaron a Cristo Jesús como el Señor, vivan de acuerdo con lo que es Él. Jesús está lleno de Dios, sí, porque es hijo de Dios, se va por la noche a orar, está lleno de Dios. Sin embargo, podemos decir que Jesús no predica primeramente Dios es bueno, que lo es, ciertamente Jesús lo sabe. Tampoco dice que haya que creer en Él así nomás, ¿no? Sino que el reino de Dios se ha acercado. Es lo primero que empieza predicando. Lo tenemos al inicio de Mateo y de Marcos. El reino de Dios se ha acercado. Y Jesús mismo trató de mostrar con su vida y sus palabras y obras lo que significaba este sueño de Dios sobre los hombres. El reino de Dios es algo muy humano. Analicemos el comportamiento de Jesús. Consiste en apostar radicalmente por la persona, hacer la causa de la persona la causa de Dios. No consiste en acciones de culto o religiosas, sino de liberación, sanación, rehabilitación. Liberar de lo que posee y no deja que el ser humano sea el mismo. Eso es precisamente lo que llamamos demoníaco. Curar la enfermedad y devolver, como a la suegra de Pedro, a su actividad normal y disponerla para el servicio. Rehabilitar e integrar a un excluido como el leproso. Una acción por el hombre pobre, oprimido, excluido y en necesidad. Ahí estaba y está lo sagrado para Jesús. Dicho de otro modo, Jesús nos enseña que la apuesta por el hombre es el modo de llegar a Dios. El reino de Dios para Jesús es de carácter religioso, pero con una innegable dimensión política, no de partidos políticos, sino política de la vida pública. En la época de Jesús, toda afirmación sobre Dios tenía inmediatas consecuencias políticas en la vida. La enseñanza de Jesús fue, sin dejar de ser religiosa,
un mensaje social de alto contenido político, porque no terminan en la cruz las almitas buenas, terminan en la cruz los delincuentes en la época de Jesús. Y esa fue la muerte de Jesús, la consecuencia de su vida, por su influencia cambiar este mundo que a muchos no le interesaba. Jesús expresaba religiosamente la protesta ante la realidad y los anhelos de algo alternativo de aquella gente pobre, Galilea. El reino de Dios no es legitimar lo religioso, sino la denuncia y afirmación de que Dios abre otras posibilidades a esta realidad. El reino de Dios escucha al pobre, es el Dios que escucha al pobre y quiere implantar la justicia en la historia. Por eso les invito a que puedan leer el Salmo 146, el Dios que escucha el grito del pobre y lo libera. Por eso, ¿creemos en este reino que Jesús nos trae y Él mismo vivió? ¿Es eso mismo lo que queremos vivir nosotros y por eso nos hemos bautizado? ¿O vamos a seguir encerrados en los templos, en las oraciones, en las cadenas de oraciones virtuales y dejar que la persona que gobierne lo haga todo? Quedamos ahí esta reflexión. Y nos vamos a un video que pusimos la semana pasada y lo repetimos porque el mensaje creo que va en relación a todo esto que estamos reflexionando. Amigo Alfonso, nos pones por favor Se caen pedazos. A todos se nos van cayendo pedazos, trozos de ilusiones, de deseos no cumplidos, de sueños que solo van a suceder mientras dormimos. A todos nos atraviesan las mismas emociones frente a distintos acontecimientos, pero todos sabemos lo que decimos cuando hablamos de dolor. Cada quien sabe lo que es amar sin ser amado, dar sin recibir, esperar algo que no va a suceder. Partidas de esas personas que se nos adelantaron un poco en un adiós, ante el cual no estábamos preparados. Ausencias, vacíos, tristezas, desengaños. Esto también es la vida, lo es. Yo me acomodé desde acá para poder escribir porque entiendo que este hueco es el más real. Aparecen posturas y millones de sugerencias posibles que prometen que las cosas no van a doler. Entonces tenés libros que te dicen cómo y de qué manera tenés que ser feliz. Algunos hasta te marcan las horas en las que empieza esa felicidad tan ansiada. Leo gente que anda por ahí, entrenando almas, dando clases de cómo se sale de amores tóxicos, gente que alienta en sus escritos y promete que uno no necesita nada ni a nadie para estar bien. Esos discursos son los que más garpan, porque a la gente le duele. Le duele y no sabe dónde comprar eso que le calme un poco el alma. Yo hace un tiempo caí en mi propio psicólogo diciendo lo mismo, que no me duela. Gracias a Dios y a mí, que supe elegir a quien tenía enfrente, me clavó la mirada y me dijo, yo de eso no vendo, no tengo ese kiosco. Esas palabras para mí me salvaron los días y me dieron la serenidad para frenar la búsqueda constante de algo que no existía. Empecé a descansar, a dejar de laburar y revolé los remos a la mierda. Yo empecé a sanar cuando entendí que tenía que aceptar el dolor como parte inevitable de la vida. Y así me lo puse abajo del brazo y no en los hombros. Llegué hasta el fondo, lo toqué, lo olí, lo viví. Y aprendí que eso que a mí me dolía, podía llevarlo conmigo y no dejarme llevar por él. Nada fue mágico, nada lo es. Todos los días me preguntan cómo hacer para sanar una herida que les pica, que les arde y que les entorpece el paso. Y siempre pienso lo mismo. Ustedes lo van a hacer mejor que nadie. Compren su propio discurso. Usen las herramientas que tienen adentro. Pidan luz. Gente que les alumbre el camino y les hagan de faro en medio de la oscuridad. Pero no pidan que alguien les camine por ustedes. No existe ese alguien. La vida tiene una impronta de cada uno, la que cada uno le da. No compren en kioscos que les digan que ahí se vende lo que buscan, porque si hay alguien que vende de eso, en todo caso,
son ustedes mismos. Nadie mejor que ustedes saben qué, cómo y cuándo. Y cuando no pueden, busquen a ese tipo, esa tipa, que como a mí, me diga, te va a doler. Sí, pero yo te acompaño hasta que se calme un poco. Y cuando ese dolor es tan intenso que sientan que no se calma, sepan seguir más o asumir que la vida es eso también y que roto se puede caminar igual. La vida es hermosa y también muchas veces nos pega inesperadamente en donde no tiene que pegar, pero es parte como lo es todo. Asumirlo libera. La resistencia al dolor es la forma más certera de perpetuarlo. Acepten, asuman y busquen todo lo que pueda acariciar el alma en esos momentos. Caricias, sí. Amor, sí. Paliativos, sí. Hacer lo que les gusta, sí. Cada uno se salva un poco como puede. Pero no dejen que les vendan lo que no existe. No compren fórmulas mágicas. El dolor duele, es simple. Y es en esa vulnerabilidad donde aparecen personas mágicas que tienen llaves para brindar y otras que se ofrecen a abrirte tus propias puertas. Pidan llaves, pero abran ustedes. Busquen una mano que les diga por dónde se puede salir, pero no busquen a alguien que les quiera vender un par de pies, porque el camino lo van a tener que hacer ustedes. Y cuando vean otra vez el sol, nadie les va a querer cobrar ninguna deuda. El alma en esos momentos. Caricias, sí. Amor, sí. Paliativos, sí. Hacer lo que les gusta, sí. Cada uno se salva un poco como puede. Pero no dejen que les vendan lo que no existe. No compren fórmulas mágicas. El dolor duele, es simple. Y es en esa vulnerabilidad donde aparecen personas mágicas que tienen llaves para brindar y otras que se ofrecen a abrirte tus propias puertas. Pidan llaves, pero abran ustedes. Busquen una mano que les diga por dónde se puede salir, pero no busquen a alguien que les quiera vender un par de pies, porque el camino lo van a tener que hacer ustedes. Y cuando vean otra vez el sol, nadie les va a querer cobrar ninguna deuda. Releyendo algunas de las palabras, no pidan que alguien les camine por ustedes. La vida tiene una impronta de cada uno, la que cada uno le da. No compren en kiosco lo que les digan, que ahí se venden lo que buscan, porque si hay alguien que vende de eso, en todo caso son ustedes mismos. Nadie mejor que ustedes saben cómo y cuándo. Pero no dejen que les vendan lo que no existe. No compren fórmulas mágicas. Busquen una mano que les diga por dónde se puede salir, pero no busquen a alguien que les quiera vender un par de pies, porque el camino lo van a hacer ustedes, y cuando vean otra vez el sol, nadie le va a querer cobrar ninguna deuda. Bien, estamos con... Elki del Águila Valdivia, de la Red de Salud, que trabaja en el tema relacionado con los niños trabajadores, porque en estos días se celebra el Día del Niño Trabajador, ¿cierto? Sí. Buenos días a toda la población de Grimadas, hermano, muy buenos días. Sí, efectivamente, hoy día 12 de junio se celebra la lucha contra el trabajo infantil, ¿no? Si bien es cierto, tenemos nuestros niños que muchas veces tenemos en casa, sanos, saludables, jugando, pero millones de niños en el mundo
tienen que estar trabajando, ¿no? Un trabajo sumamente esforzado que vulnera sus derechos físicos, mentales, psicológicos, ¿no? La realidad de nuestros niños es que todo niño, ¿no?, debe gozar de una educación, de una salud, de juegos, de familias. Eso es lo ideal para cada niño, pero muchos de ellos, como les menciono, vienen siendo vulnerados sus derechos, tienen que trabajar largas horas de jornadas diarias, ¿no?, en trabajos forzosos, en trabajos sumamente peligrosos que van en contra de los niños física, psicológicamente, como les menciono, ¿no?, y que es de mucho riesgo para ellos. Entonces, con un niño que trabaja, nosotros decimos, ¿no?, nuestros niños son el futuro, ¿no?, del país, pero cuando tenemos esos tipos de niños sin educación, ¿qué futuro nos espera? No tenemos ningún futuro con esos niños, al contrario, van a ser niños sumamente temerosos, sumamente que no se van a relacionar, ¿no?, en la sociedad. Sí, padre, entonces en esta mañana vamos a hablar un poco, ¿no?, sobre venimos a un poco a sensibilizar, ¿no?, cuán importante es que un niño sea educado, esté con la familia y que no tengamos que ver niños que trabajen y que no cumplan con el sueño que ellos tienen. Y centrándonos en Yurimaguas, la realidad del niño trabajador a nivel mundial es muy grave. Yurimaguas, la realidad que día a día nos relacionamos. ¿Cuál es la situación? ¿Se tiene información de cuál es la situación de niños trabajadores? Sí, padre, como les decía, ¿no?, en el mundo hay millones de niños trabajando, más de 5 o 6 millones de niños. En el Perú igualmente, y nuestra realidad pues no es ajena, ¿no? Tenemos niños, bueno, siempre anualmente hacemos visitas en puestos de trabajo y encontramos niños trabajando, ¿no? Desde el año pasado, hace 2 años atrás, también no es la excepción, y más o menos registramos algo de 60 niños que tenemos, que hemos podido recopilar, ¿no?, información. ¿Dónde están esos niños? Esos niños pues no están vendiendo en las calles, están trabajando a veces en ladrilleras, ¿no?, están vendiendo, sobre todo en las calles, cuando venden caramelos. Hoy en día, por ejemplo, la pandemia, estamos mirando niños que trabajan en las calles vendiendo pues mascarillas, ¿no?, y esos trabajos en las calles son sumamente peligrosos muchas veces, porque se encuentran con personas adultas, con personas que muchas veces les incentiva, ¿no?, a otros tipos de repente de sustancias a probar, o que les puedan maltratar física, y muchas veces hasta abusos, ¿no?, cuando se encuentran niños trabajando en las calles, vendiendo. ¿Y por qué la red de salud realiza este trabajo en la situación de niños trabajadores? Sí, desde el Ministerio de Salud, Perú también es parte de la organización, ¿no?, parte de la Comisión de la Organización Internacional de Salud, ¿no?, con la única finalidad pues, ¿no?, de prevenir y erradicar el trabajo infantil en el Perú, ¿no?, y el Ministerio de Salud, a través de la red de salud, pues hace también la vigilancia, ¿no?, y eso realizamos diariamente y anualmente, ¿no?, nuestras visitas, y seguir incentivando a esas empresas o a esos patrones que por favor pues no metan, no involucren a niños, ¿no?, menores de
a los niños menores sobre todo, ¿no? De 17 años, ¿no? Sobre todo en trabajos sumamente forzados, que son, por ejemplo, las ladrilleras, las carpinterías, ¿no? Entonces son trabajos de sumamente de personas capacitadas, ¿no? Que requieren esfuerzo físico. Entonces un niño, pues, meterle ese tipo de trabajos no solo debilita su salud física, ¿no? Sino también su nivel de sus emociones, ¿no? Porque ellos como niños pues tienen otro tipo de acciones, ¿no? Jugar, estar con papá, estar disfrutando de su niñez, ¿no? Y sobre todo de educación, ¿no? Un niño pues hay que estar siempre bien, es necesario verle siempre con su cuaderno, con su lápiz. Eso es la labor de un niño. En las consecuencias del trabajo podríamos hablar bastante del trabajo infantil. El porqué del trabajo, hay una razón, hay varias, ¿no? Pero resalto una razón, como es la pobreza. Si le quitamos a un niño que trabaje, no va a comer. La realidad del trabajo, no vamos a poner la excusa en la pandemia, sino ya antes de la pandemia la situación es grave. Yo ahora mismo estoy recordando 2 sitios en Yurimaguas, uno en la 15 de agosto y otro, no sé si en la Ucayali o Paralela. A los 2 sitios que me refiero, los 2 son lavaderos de moto, y en los 2 hay un cartel: prohibido trabajar menores, y son precisamente los únicos que están trabajando, menores. Podríamos tratar mucho de esto. Tenemos la UNICEF que nos llena de datos, pero no de soluciones. Desde el trabajo que realiza, de repente hubiera sido más completo la presencia de alguien de Fiscalía, de alguien de la Policía y de alguien de Educación, de la UGEL, ¿no? Porque la deserción escolar está siendo bruta y las consecuencias ya se están dando y mañana más tarde las vamos a ver. Pero de repente también alguien del municipio, desde su trabajo, desde su conocimiento, aquí en Yurimaguas, y pensando en las instituciones del Estado y también de las iglesias, ¿no? Como un grupo de la sociedad fuerte, de las distintas iglesias, de alguna manera particular las instituciones del Estado, y me centro sobre todo en el municipio, pero en todas. ¿Qué solución damos a esto? ¿Cómo solucionar esto? Sí, padre, el involucramiento de las instituciones es sumamente importante, la parte del Estado, ¿no? Estado, familia, también, ¿no? La familia es la responsabilidad también de los padres, ¿no? ¿No? Dar estas condiciones pues seguras y saludables a nuestros hijos, ¿no? Evitar de que el niño pues vaya a trabajar, ¿no? Estamos en coordinación siempre con las instituciones, ¿no? La municipalidad, ¿no? Para que ellos también dentro de sus normas, ¿no? Puedan intervenir, ¿no? La Fiscalía también tiene su reglamento, ¿no? De que tienen que estar vigilando también pues esas zonas de lugares donde que hay menores de edad, ¿no? Porque hay cierta edad también que está permitido, ¿no? Pero a partir de los 17 a menos no está permitido. Entonces, yo estoy segura que seguiremos, ¿no? Fortaleciendo estas instituciones para continuar, ¿no? En cuanto a la vigilancia, ¿no? En cuanto a los puestos de trabajo. Y la solución, ¿no? A nivel de Estado, pues la pobreza es uno de los factores negativos en esta, ¿no? En esto
del trabajo infantil. Entonces, desde el Estado siempre pedimos, como lo que queremos es un país de oportunidades, puedan dar al padre un trabajo digno, donde el padre también pueda asumir su responsabilidad, paternidad responsable, ¿no? Saber que el padre es el único responsable de brindar las condiciones al niño, y que el niño solo se dedique pues a estudiar, no a trabajar, ¿no? Entonces mencionó una cosa importante, ¿no? La realización de los niños cuando trabajan. Es cierto cuando ya los niños empiezan a trabajar, ya muchas veces ya no regresan a la escuela, ¿no? Los padres ya se acostumbran a que el niño traiga alguna platita por ahí y evitan su responsabilidad de costear, ¿no? Estos gastos a los útiles. Se acostumbran muchas veces a continuar, ¿no? Que el niño siga trabajando, que a veces ya traiga algunas cosas ya a la casa, pero eso a la larga no es Pero hay una parte que se percibe, la sociedad en general, de la población en conjunto, donde, bueno, ahora mismo se ve más, ¿no? Muchos niños vendiendo mascarillas en distintos puntos de la ciudad, por la necesidad, ¿no? Pero aparte de ello, es algo a lo que estamos acostumbrados. La televisión nacional a veces nos saca reportajes, sobre todo de Lima. La situación es más grave y peligrosa, desde lo que usted ha comentado, y parece que la sociedad nos hemos acostumbrado a eso. Lo vemos, ahí está, lo justificamos porque realmente hay que comer, pero esto va a tener que ser siempre así, tiene perspectiva de solución. Las instituciones, y usted es parte de una institución, están realmente comprometidas en esta situación, o solamente cumplen con un cronograma, y discúlpenme la forma de expresarme, o solo cumplen con un cronograma porque está ahí, hacemos algunas cositas y ya, ¿no? Al no dar la respuesta o la alternativa que tendría que darse. ¿Falta compromiso por parte de las instituciones del Estado en el tema de los niños hoy trabajadores? Sí, de hecho, padre, siempre quisiera hacer más, ¿no? Pero a veces muchos factores a veces posibilitan lograr los objetivos. O por parte del sector salud, bueno, hacemos las vigilancias permanentemente con empresas, ¿no? Muchas de ellas han sido erradicadas, muchos de ellos han evitado ya a los niños evitar que trabajen en esas empresas. De la calle es visible muchas veces, quizás lo ven que no es de riesgo, ¿no? O el trabajo en las calles, o sea, lo ven algunos padres, y muchas veces los mismos padres mandan a los niños porque no lo aportan, no, a veces no por necesidad. Es verdad que muchos lo hacen por necesidad, porque no tienen a la mamá, no tienen a papá, tienen a la abuelita, a veces no tienen ninguno de los tres que viven por semana. O sea, hay situaciones bastante difíciles, van a trabajar, pero muchos de ellos lo hacen porque a veces
Pero permítame que le interrumpa. Hay un verdadero trabajo interinstitucional entre las distintas instituciones del Estado, salud, educación, fiscalía, municipio. Hay una mesa de coordinación de trabajo para ante esta realidad, o cada uno trabaja, como se dice, a lo que pueda. Sí, anteriormente se trabajaba en salud, pero en estos tiempos no se estaba reuniendo, o sea, no estaba siendo un poco activo, podría decir, esta fiesta. Esperamos contar y esperamos fortalecer, seguir como. Es verdad que hoy en día un poco que se dejó de lado, ¿no?, estas reuniones, estas conversaciones y las demás acciones que se deberían estar tomando. En este sentido, y el tema da para hablar mucho, para analizar muchos aspectos, falta, como usted acaba de señalar, la cuestión de las instituciones del Estado. Yo siempre digo, por ejemplo, un joven deserta del ejército y lo buscan, y si lo capturan, creo que tiene pena de cárcel por desertar del ejército. Un niño deserta de la escuela y vuelve. De repente una vez se le fue a buscar y ahí quedó, ¿no? Con esto de la educación virtual estamos peor todavía y las consecuencias van a ser bien graves, con lo cual el trabajo a ustedes se le va a multiplicar de aquí a un año o dos por todas las consecuencias negativas, no de la pandemia, esa es la excusa que estamos poniendo para todo, es una realidad la pandemia, pero a veces ya la manipulamos para justificar muchas cosas. Y por ejemplo, un llamado a los asentamientos humanos, que cuando hacen invasión nunca dejan un espacio, niños, pero al municipio, varias generaciones. Yo estoy acá en el año 2000, 1999, no he visto una inversión pensando en los niños. Sí hay cosas deportivas, pero menos adultos. Pero todas las inversiones son en obra, porque deja el 10%, pero no hay una inversión en zonas infantiles propiamente, en trabajo con los niños en la calle o de la calle, una forma de prevenir, o con los que sí o sí trabajen porque tienen que comer, digamos, se les pueda acompañar. Lamentablemente eso no lo tenemos, porque eso no es productivo políticamente y no deja economía en el bolsillo de los gobernantes. Comparto aquí esta inquietud desde esta realidad, ¿no? Que es bastante dura y las consecuencias son bastante fuertes, porque es el empobrecimiento no solo económico, sino humano de un país. Es el aumento de la exclusión. Desde el tema de salud, no sé si opinamos igual, tendrían que mejorar mucho lo que es atención de salud a las familias, porque a veces cuando no hay una buena atención y quejas se escuchan muchas, eso también perjudica en la situación del niño desde la familia, ¿no? Digo, el tema es bastante preocupante y ojalá algún día podamos tener una mesa completa con representantes de las instituciones antes mencionadas. Una palabra para la sociedad en general y una palabra para las autoridades ante esta realidad de los niños trabajadores. A la sociedad, que no nos hagamos los ciegos, o sea, no seamos tan indiferentes a la realidad de nuestros niños, ¿no? O como padres, que somos parte de la sociedad, ¿no? Tener ese compromiso de velar por la salud, por la seguridad, por la educación de nuestros niños, ¿no? Y no dejar pues que esa responsabilidad a ellos en cuanto a como sea o como dé lugar, tienen que traer los ingresos, ¿no? Porque esa realidad para ellos
sumamente desastroso, ¿no? Porque un niño sin educación, un niño no va a tener la capacidad, ¿no?, de desarrollarse en la sociedad, ¿no? Como les mencionaba, por cada 10 niños que se van a trabajar, solo 2 o 3 regresan al estudio, ¿no? Y a las autoridades seguir velando por ese compromiso en la erradicación, ¿no? Y continuar, ¿no?, mejorando de repente en nuestra economía para que pueda dar a las familias, a los padres, un trabajo digno para que ellos también puedan, ¿no?, mantener a sus hijos, ¿no? Y continuar y seguir priorizando muchas de estas problemáticas que lo dejan sin resolver. Sí, padre. Muchísimas gracias a la ingeniera Elki del Águila Valdivia, de la Red de Salud, una de las personas con un grupo mayor, son con todo un equipo que trabaja, y tengo conocimiento por otras personas también de este trabajo que realiza, de la dificultad que se encuentran con el no apoyo de otras instituciones del Estado para que se pueda conseguir lo que se pretende, que no haya explotación laboral, que ni siquiera deberían de trabajar porque tendrían que estudiar, comprendiendo la necesidad de comer, y es la única forma de que muchos niños puedan comer, de la responsabilidad de la sociedad en general, de todos nosotros, ¿no? Les animamos a seguir en esta labor. Por otros compañeros de usted tengo conocimiento un poquito del trabajo que hace, de las dificultades con las que se encuentran, porque hay algo que no depende solamente de ustedes. Animarle a seguir trabajando y a la sociedad a tomar conciencia. Como este programa está hecho desde el mundo carcelario, esperemos que estos niños mañana no terminen en la cárcel, no por culpa de ellos, sino por irresponsabilidad nuestra. Y que sepamos que ni Pedro Castillo ni Keiko Fujimori van a solucionar este problema, ni las leyes tampoco. Es una responsabilidad social. Tenemos que apoyar a muchas familias, tenemos que hacer que las instituciones cumplan su deber, animar a quienes sí están trabajando, como nos comparte hoy la ingeniera Elki del Águila Valdivia y todo ese grupo de la Red de Salud, a Fiscalía, a Policía, que aparte de buscar motos lineales para llevar al cuarto sector, trabajen con los niños para prepararlos para el presente y para el futuro, y a la municipalidad, que ojalá antes de que se vayan el próximo año, termine su mandato, haga un trabajo por esta situación de la niñez. Muchísimas gracias, ingeniera. Seguiremos trabajando, y si alguna vez tenemos oportunidad de hacer una mesa con más representantes de más instituciones, pues confiamos contar también con su presencia o alguien de su equipo para que tomemos conciencia de todo esto. Seguiremos, hay mucho más. Gracias, amigo Alfonso, en Radio Televisión Oriente, en producción. Gracias a todos ustedes. Que Dios nos lo bendiga. Buenos días. Díganles esto: el Señor está dentro con ellos. También Él es un preso aún de nuestros egoísmos, de nuestros sistemas, de tantas injusticias que son fáciles para castigar al más débil. Pero los peces gordos nadan libremente en las aguas. Ninguna celda es tan aislada como para excluir al Señor. Ninguna. Él está allí, llora con ellos, trabaja con ellos, espera con ellos. Con estas palabras del Papa Francisco, nos despedimos del programa. Canta la vida, la voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Mil gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos. Será hasta la próxima.